Hola mis amigos, ¿cómo están? Hoy queremos enseñarles a hacer estos deliciosos pasteles de yuca o carimañolas. Aquí tenemos nuestro ingrediente principal, 3 libras de yuca, también llamada tapioca o mandioca en algunos países. Necesitamos cilantro, 2 huevos crudos, tomate, pimentón, condimento, también almidón de yuca agrio, cebollita picada, 1 libra de carne molida y 400 gramos de arroz ya seco, arroz ya cocido. Aquí tenemos aceite achiotado o aceite ya preparado con las semillas del achiote, que es con las que hacen el color. Si ustedes no tienen el achiote, no hay problema, es que nosotros ya lo teníamos listo. Usen color normal del que ustedes usan para sus comidas. Entonces vamos a hacer lo que es el guiso de preparar el relleno. Entonces ponemos aquí la cebolla, el tomate, el pimentón con el aceitico con color. Agregamos sal al gusto y dejamos que se sofría. Ponemos también el condimento que más nos guste. Y cuando ya esté frito, entonces agregamos la carne molida. Aquí hay 1 libra de carne molida y la ponemos a sofreír junto con el guiso para que coja los sabores de los vegetales. Y aquí empezamos a picar la yuca porque la vamos a poner a cocinar. Le quitamos la vena central, que cuando la yuca está cocinada, esta avena es como una tirita dura, entonces hay que sacársela porque es como una mecha. Entonces la picamos muy bien y aquí tenemos agua, le agregamos color o aceite con color, el que ustedes tengan, agréguenle color si no tienen el aceite con el achiote. Es que nosotros ya lo teníamos aquí preparado, entonces lo usamos para cuando necesitamos color en la comida porque es mucho más natural. Agregamos sal al gusto y ponemos las yucas a cocinar. Esto es una olla a presión. Recuerden que cuando no lo hagan a olla a presión, pues deben hacerlo el doble de tiempo. La yuca no tiene que quedar muy cocinada, no la dejen ablandar mucho, sino un cocimiento normal. Aquí ya está la carne con el guiso. Si ustedes quieren que el relleno no quede tan jugoso, dejen secar más tiempo la carne con el guiso. Entonces lo dejan fritar un poco más tiempo para que no quede con tanto líquido como es el líquido que suelta el tomate, el pimentón y la misma carne. Entonces lo dejan secar por más tiempo. Aquí ya está la yuca, vean la consistencia con la que debe quedar. Así está. Y aquí lo vamos a volver puré con un tenedor. Tenemos que hacerlo estando caliente. Si ustedes tienen triturador de alimentos, la pueden poner en el triturador de alimentos. Vean, estas mechas que bota la yuca son las que tenemos que sacar, no las podemos dejar ahí. Entonces mecha que van encontrando la pueden ir sacando. Entonces aquí estamos majando la yuca con un tenedor. Si ustedes tienen máquina de moler, pueden echar la yuca al clima, así en frío. Pero si tienen triturador de alimentos o la van a hacer así a mano, deben trabajarla calientica. Aquí la estamos trabajando a mano, entonces para poder ablandarla un poco le agregamos un huevo y le agregamos el almidón de yuca agrio, que este sirve es para darle crocancia al pastel, para que al fritarlo también no absorba mucho el aceite, entonces quedan crocanticos y no quedan tan grasosos. Si ustedes no tienen o no consiguen el almidón de yuca agrio, no importa, pueden prepararlo sin almidón de yuca. Esto también es opcional, pero si lo consiguen mucho mejor. Aquí tuvimos que agregarle otro huevo porque la masa seguía un poco dura, entonces no se facilita para manejarla. Aquí estamos trabajando con 3 libras de yuca o 1500 gramos de yuca. Entonces ponemos un plástico, lo untamos de aceite
y ponemos la arepita ahí y con un rodillo la amasamos y en nuestra mano hacemos la formita, le ponemos un pedacito de queso al relleno y empezamos a cerrar por todos los laditos. Esto es como una empanadita pero de yuca. Es ideal para las personas que no comen trigo o que no comen gluten. Entonces estos pasteles de yuca, vea, cuando se rompen entonces pueden hacer un remiendito así con la misma masa, pero no lo pongan a fritar estando rota porque entonces se va a salir el relleno y va a empezar el aceite a chispear. Aquí vamos a nuevamente armar otro. Entonces con el rodillo mojamos nuestra mano o nos untamos las manos de aceite para que la masa no se pegue en las manos. Entonces ponemos el relleno y le ponemos un pedacito de queso. Este queso es del que ustedes prefieran, que sea quesito con sal, de ese que se estira bien rico. Entonces cuando van a morder el pastelito se estira muy rico el queso. Lo armamos, le pegamos bien los laditos. Aquí vamos a hacer nuevamente otro. Entonces untamos de aceite el plástico. Aquí vamos a presentarlo así. Y ponemos ahí la bolita. La aplanamos. Ponemos el plástico encima. De esta forma es más fácil. Hay personas que arman todo en la mano, pero aquí hacer la arepita primero es mucho más fácil. Lo ponemos en la mano. Recuerden que las manos van untadas de aceite o de agua. Entonces ponemos las 2 cucharadas de relleno. Esto es con el fin de que lleven una medida para que les queden todos iguales. Ponemos el pedacito de queso y empezamos a cerrar todos los laditos, las puntas bien y luego hacemos como un rollito en las manos para darle forma a nuestro pastelito de yuca. Estos pasteles pertenecen o hacen parte a las comidas tradicionales colombianas y queda muy rico. Aquí vamos a empezarlos a fritar en medio litro de aceite. Los vamos armando y los vamos fritando. Ahí está. Ustedes cuando ven que ya ellos van tomando el color doradito y se están viendo bien crocantes, ya es el tiempo de bajarlas. Aquí ya, por ejemplo, ya están de sacar. Entonces tenemos listas unas servilletas para que absorban la grasa. Y ponemos las siguientes. Estos pastelitos son muy ricos para el desayuno, para la cena. Son deliciosos y se pueden hacer solo de carne con queso, solo de carne, de solo queso, del relleno que ustedes quieran. Si ustedes le quieren agregar pollo desmechado, también lo pueden hacer y quedan súper ricos. Aquí, por ejemplo, se nos rompió por este ladito, entonces lo que vamos a hacer es con un pedacito de masa pegárselo ahí encima del huequito con un poquito de agua y listo. Entonces hacemos rollito en las manos y le vamos dando forma a nuestro pastelito. Espero que les vaya gustando el video, que se suscriban a nuestro canal, que le den like a este video si les gustó y síganos en Instagram como @rositacocina. Allí vamos dejando todas las foticos y las recetas de lo que vamos preparando. Aquí ya vamos teniendo las bolitas listas para seguir haciendo, porque somos bastantes en esta familia, entonces estamos preparando muchos pastelitos de yuca. Le estoy preparando un pastelito a mi perrita que tengo aquí en la casa. Está malita, entonces ella hay que darle bocaditos de lo que quiera comer. Está en quimioterapia, mi Simona, y le estamos haciendo un pastelito a ella. Ya está pendiente todo el tiempo en la cocina. Mire, quedaron deliciosos para comer con un buen ají bien picantico o con salsa tártara, con la salsa que ustedes prefieran. Entonces queremos mostrarles cómo queda
el pastelito aquí por dentro. Vea, él está crocante, está súper crocante, muy rico la textura. Vean el color doradito con el que quedó y ahora vean cómo queda por dentro. Bien rellenito, aquí quedó jugosito. Vuelvo y les digo, si ustedes lo quieren más seco, simplemente dejan fritar más la carne con el guiso hasta que los jugos de la carne y de las verduras pues se evaporen. Vamos a ponerle aquí un poco de ají y Rosita va a probar esta delicia. Espero que les guste, que lo disfruten con su familia. Realmente quedó muy delicioso. Aquí está la fotico que vamos a subir al Instagram, los pastelitos listos y servidos para disfrutar. Suscríbanse a nuestro canal y nos vemos en un próximo tutorial. Aquí está mi Simona esperando su pastelito. Y también Pepa, le damos un pastelito, ella se llama Pepa. Bye.